Hola, buenas tardes. Feliz domingo 1 de mayo. Empezamos el quinto mes de 2022. Ya casi estamos llegando a la mitad del 2022, que ha sido de una intensidad fuertísima. Pues ni más ni menos que tenemos ya una reforma eléctrica en los hechos, aprobada por los ministros de la Corte al considerar constitucionales muchos aspectos para proteger a la ley de la industria eléctrica mexicana, a la CFE. Tenemos también ya, hicimos un ejercicio de consulta popular de revocación de mandato que, a pesar del boicot evidente y no explícito de autoridades electorales de este país, se realizó con la participación de más de 16 millones de mexicanos y mexicanas. Está terminada ya la primera gran obra de este sexenio, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y estamos a 2 meses, a unos cuantos días, perdón, ya son, sí, 2 meses, para la inauguración de la refinería Dos Bocas. Y en medio de esta vorágine, después de 2 años de enfrentar una de las pandemias más difíciles, desafiantes de la era contemporánea, que es la pandemia del COVID-19, estamos también ya en un proceso de reforma electoral, de reformas al acuerdo electoral, político electoral, que desde 1977 a la fecha ha dominado en la vida política mexicana. Y creo que de esto debemos hablar el día de hoy, de la reforma político electoral que se dio a conocer el pasado jueves. También vamos a hablar del acuerdo de precios mínimos para garantizar el acceso de las familias a 24 productos de la canasta básica, por lo menos, de un acuerdo con los productores de no aumentar los precios y de mantener también los precios de las gasolinas y del gas y de la energía eléctrica, que son los disparadores de la inflación más importantes. Los críticos del gobierno, por supuesto, están diciendo que eso se parece a los pactos de Carlos Salinas de Gortari, cuando Carlos Salinas de Gortari fue secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid en los años 80, 82, 88, y luego los pactos que hizo durante su gobierno, el inicio del gobierno neoliberal. A ver, hay una diferencia fundamental y creo que hay que recordarla hoy, que es el día 1 de mayo. Los pactos de la era salinista, los pactos de la era del neoliberalismo, no se realizaban solamente para el control de precios de los productos básicos, se realizó sobre todo para el control de los salarios de los trabajadores, que se quedaron congelados mientras la inflación avanzaba de manera controlada. Los salarios, el poder adquisitivo de la mayoría de la población quedó absolutamente rezagada y rezagado frente al avance de los grandes precios y de los grandes productores. Entonces no es comparable este esquema, aun cuando los mecanismos se parezcan mucho. Aquí no se trata de castigar el acceso o el nivel adquisitivo de los trabajadores. En fin, creo que esto es también muy importante de lo que vamos a comentar en esta transmisión. Aprovecho para mandarle saludos a quienes nos están viendo desde Aguascalientes, por ejemplo, Raúl Solís, hoy en la conmemoración del Día del Trabajo, a Xochitl Bautista, a María Evelia Hernández, que nos manda también saludos y nos dice que es un gusto escucharnos y estar aquí. También vi saludos desde varias ciudades de Estados Unidos que nos están escuchando y están, espero que compartiendo este análisis. Jorge Isaac Díaz desde Puebla, Rocío Marta también nos escribe, desde Ajijic, Esmeralda Ruiz, desde Río Blanco, Veracruz, Naum Tenorio, desde Georgia, Juan Carlos Díaz, Silvia Lira, muchas gracias, desde Villaflores, Chiapas, Irma Flores, Rafael Páramo, saludos. Maritza Martínez nos manda saludos a mí y a las meninas que con el calor siguen dormidas. Aquí está, véanla, cómo está, bueno, no se ve
completamente a la tachita dormida. Está durmiendo el sueño de los justos o el sueño de los gatitos. En fin, vamos al tema de la política y de la elección, de la reforma político-electoral, que en realidad es una reforma a la democracia mexicana. Los 18 artículos constitucionales que se proponen modificar en la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral serán el primer paso de un cambio radical del modelo electoral que nosotros hemos construido como país desde 1977-79, que es la primera gran reforma electoral que crea el sistema que prevalece hasta la actualidad. El sistema que prevalece de representación, es decir, de la distribución de diputados federales, de senadores y también de diputados locales, es el llamado sistema mixto, con preponderancia en la proporcionalidad, en la mayoría relativa, es decir, en la mayoría y no en la proporcionalidad de los votos. Un partido que en un distrito, en estos momentos, gane, por ejemplo, 80,000 votos por la Diputación Federal de un distrito y el siguiente gane 75,000 votos, pues el partido que gane la mayoría se lleva toda la representación de ese distrito y los 75,000 votos que se sufragaron por otra fuerza política o hacia otra fuerza política no se integran en la sumatoria para la representación federal. Lo que se busca ahora es ir de este sistema mixto a un sistema de proporcionalidad absoluta, que todo sea vía listas, que se eliminen por tanto los diputados, los 200 diputados plurinominales, que ya no tendrían sentido porque ya todo va a ser proporcional, y también buena parte de los senadores proporcionales, que en realidad se volvieron estas figuras reforzamientos de las élites, de los grupos y de las oligarquías partidistas durante los últimos años. Fue un absoluto descaro lo que ha ocurrido con este tipo de posiciones. Segundo lugar, se busca disminuir el enorme costo electoral de mantener un Instituto Federal Electoral o un INE ahora, que tiene una burocracia enorme, que es muy funcional en tiempos electorales, en tiempos de organizar elecciones, pero en los tiempos en que no organiza elecciones, hay que pagarles salarios enormes. Ahorita en una entrevista que Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y exdiputado federal varias veces, artífice, cerebro y participante de esta reforma electoral, en esa entrevista nos dijo Pablo Gómez que hay por lo menos 400 personas en el INE actual, que ganan más que el presidente de la República. ¿Y por qué sucedió esto? Porque se le dio a el INE, se le revistió de una serie de atributos burocráticos enormes que fueron haciendo cada vez más gigante el presupuesto. No solamente se alimentó a una enorme burocracia de 324 distritos, juntas distritales electorales, que funcionan durante todo el año y hay que mantenerlas durante todo el año, aunque solo trabajen en tiempos electorales. Se mantiene una Junta General Ejecutiva, que es la estructura de funcionamiento del INE, muy onerosa, muy cara, además de que del INE parte el financiamiento y el pago para los partidos políticos en tiempos ordinarios, no solamente en tiempos de campaña. Entonces se va a buscar eliminar los gastos en tiempos ordinarios para privilegiar el gasto o el financiamiento de los partidos políticos en tiempos solamente de campañas. Entonces ya dejarían de ser burocracias partidistas alimentadas vía el INE con esos recursos. Otro de los cambios fundamentales de esta reforma electoral que se propone
es acabar con los organismos estatales electorales que ya se debieron haber acabado desde 2014, pero se dejaron con estos organismos llamados OPLES, que en realidad son las dobles ventanillas que también permiten los cochupos, la corrupción o la negociación del voto. Eso también es algo destacadísimo que, lejos de ayudar, ha perjudicado. Y el Instituto Nacional Electoral actual, el INE, se transformará en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Populares, dada la reciente experiencia de boicot y de evidente falta de compromiso, de interés del INE por organizar una consulta ciudadana de revocación de mandato a la altura de las necesidades de la ley, del país y de la democracia que queremos construir, porque no solamente se trataba de decir que se quede o se vaya Andrés Manuel López Obrador, sino de inaugurar un ejercicio de democracia directa en un país que tan pocos y tan precarios ejemplos de democracia directa hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida independiente. Entonces, la transformación de la disminución de la burocracia electoral también se va a potenciar la multiplicación de funciones en los hechos para que se respeten las consultas populares que se realicen. Y no tiene sentido tener, por ejemplo, toda una burocracia enorme para formación cívica, como si la Secretaría de Educación Pública no fuera en esencia una formadora cívica, y esas funciones también las tiene el INE. Por supuesto, también se eliminarán el exceso de spots, el spotismo en el que caímos durante los últimos 22, 23 años de nuestra incipiente era de alternancias, pero que no significaron el fin de los fraudes electorales. Eso hay que decirlo de manera clara. La llegada de la alternancia político-partidista en México con el triunfo de Vicente Fox, luego de Calderón y luego de Enrique Peña Nieto, no significaron el fin de los fraudes electorales, sino al contrario, la sofisticación, la hipermediatización, el ingreso o la corrupción del dinero sucio a las campañas electorales. Eso fue lo que ha sucedido también durante este periodo en el que nosotros pensamos que íbamos a consolidar un régimen mucho más democrático, respetuoso del voto. Y quienes digan ahorita que López Obrador quiere desaparecer el INE y hay que defender al INE porque gracias al INE López Obrador ganó, son unos mentirosos. López Obrador y todos los que votamos por él ganamos a pesar del INE, no con el INE. El INE no hizo nada para evitar el escandaloso financiamiento oscuro de candidatos, de los otros candidatos del 2018, las irregularidades cometidas por la candidatura de Ricardo Anaya y muchísimos otros fenómenos que se dieron de compra de votos, de coacción del voto, de trampear durante ese proceso electoral de 2018. Ganó porque el hartazgo y la crisis del sistema bipartidista o tripartidista, es decir, del PRIAN-PRD, se fracturó, se fragmentó. Entonces, estos 6 años que estamos y vamos a vivir o vamos a completar un primer gran proceso de cambio político, tiene, por supuesto, una de sus tareas fundamentales en la reforma electoral, en la transformación de las reglas del juego electorales. Y vaya que va a ser una discusión inicial muy dura, pero muy importante. Ya por lo menos los partidos políticos opositores anunciaron o dijeron que ellos iban a presentar sus propuestas de reformas electorales. Y de ahí va a empezar la discusión. Segundo tema, y antes de pasar a este tema, nada más aprovecho aquí para ver los mensajes que nos han estado mandando y les agradezco muchísimo su interés. Desde Mexicali, Ana Cecilia López nos manda saludos. Desde Tlalpan, de la Ciudad de México, Manuel Martínez.
Desde Acapulco, Félix Eduardo Rodríguez Santiago. Y aquí ya está pasando hasta el Camotero por mi casa, la casa de ustedes. Alejandro Nando Quintal Manzanillo presente desde Puruándiro, Michoacán. María Concepción Ramírez. Adolfo Cancino desde Nuevo León. Desde Cuba nos está escribiendo Marta García Alvarado. Y alto al bloqueo, así es. Desde mi tierra, Mérida, Yucatán, Cecilia Vázquez, muchas gracias. Desde la Ciudad de México hay otros, muchos saludos. Mauricio Pérez González, a mí y a las gatitas, nos manda saludos. Desde Celaya, nos manda saludos Marco Hernández. En fin, perdón por esta irrupción de el estornudo. Y también tengo otros muchos saludos. El otro tema es el de los precios. Esta semana se va a dar a conocer los precios mínimos de 24 productos de la canasta básica, como son el arroz, el frijol, el maíz, la leche, el huevo, el pan, verduras y otro tipo de carne, por supuesto, de proteínas y otro tipo de productos que son indispensables como el jabón o el papel de baño, para el mantenimiento mínimo de un bienestar mínimo de la familia. ¿Qué están diciendo? Y ahorita me estaba llamando la atención viendo este canal de Foro TV con esta señora de los alebrijes, que la verdad siempre noto en su tono y en su análisis, pues la huella del régimen que ya se fue. Entonces están diciendo que López Obrador quiere hacer lo mismo que los neoliberales, que Salinas de Gortari, que hacer los pactos como el pacto de solidaridad, el pacto de crecimiento económico, etcétera. No, señores, no es lo mismo. Los pactos de la época neoliberal estaban hechos para joder al trabajador, para congelar el salario, para impedir las huelgas, para comprometer a la burocracia sindical y a los trabajadores a no defender sus derechos laborales, para que el salario quedara congelado y los precios de los productos básicos y de otros productos no tan básicos pudieran irse aumentando paulatina y controladamente, porque formaban parte, estos pactos, de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional con México, porque México se comprometió a controlar los salarios y los precios y también a desmantelar a las instituciones y a las empresas del Estado, que se fueron privatizando. Señores, no hay relación. Lo que sí hay es una lógica de diálogo y de pacto político, que es lo mínimo que puede hacer un gobierno con el sector económico, con el sector sindical, con el sector de los servicios, de las grandes tiendas departamentales y de los distribuidores de estos productos. En fin, espero que en esta semana estemos concretando, porque se trata de controlar la inflación. La inflación, que no es producto de las medidas económicas exclusivas del gobierno mexicano, sino de la situación mundial derivada de la pandemia, eso hay que tenerlo muy claro. El problema inflacionario de México es menor al problema inflacionario ahorita de Estados Unidos o de Europa o de otros países que se endeudaron también para defender a la cúpula o a la élite empresarial. Entonces estamos realmente entrando a políticas post-pandémicas, que eso es muy importante. Y vaya que vale la pena recordar hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, que se recuerda a los mártires de Chicago, y también en honor a nuestro camotero que está pasando por esta calle de la colonia Cuauhtémoc, en honor a todos ellos, a todos los que trabajamos todos los días generando información, generando productos, generando belleza, generando servicios. Este Día del Trabajo hay que decir que por primera vez se está revirtiendo la caída de 40 años del ingreso de los salarios mexicanos, de todos, de hombres y mujeres, de ancianos que reciben pensiones o de adultos y adultas mayores que reciben pensiones. Eso es justamente donde hay un punto de quiebre que creo que
pues evidentemente a los que defendieron durante tantos años y se beneficiaron durante tantos años del modelo neoliberal, de mercado, tecnocrático, capitalismo de cuates, como que le queramos llamar o le quieran llamar, este es un punto de inflexión y de cambio. En fin, aquí les agradezco mucho sus comentarios y su participación. Estoy viendo que hay muchos saludos. Hasta ahorita no veo una pregunta concreta. Dice Leodegario Jaime Patiño, sí, esos rateros de cuello blanco que no ganen más que el señor presidente AMLO. Estoy hablando de del INE. Y también veo saludos desde Aguascalientes, de Claudia González de Rabasa. Eloína Flores dice la desigualdad en cuanto a salarios de gente del INE y lo que nada hacen en comparación con el verdadero trabajo presidencial. También dice Willy Romero, ojalá la reforma electoral vaya, pero con los traidores a la patria encontrarán dificultades. Está aquí ahorita otros comentarios. Dice Alicia Yarto, no pudieron hacer fraude por la gran mayoría de votos a favor de AMLO. Así fue. Desde Querétaro, María Aurora Muciño Sanz nos envía saludos. Jesús Beltrán, desde Ojo de Agua, Tecámac, ganó López Obrador por la cantidad de gente que votamos por él. Así es, fue una irrupción ciudadana auténtica. También me mandan otros saludos y dice Paul Pellón le manda un saludo muy grande. Dice que este proceso de inflación en el mundo está derivado de la caída o desaceleración en las cadenas de producción. Silver Ángeles me dice o me comenta con bastante ironía, Genaro, es decir, estamos mejor que con Salinas, que nos llevó al primer mundo. A ver, Salinas a México, a los mexicanos, no nos llevó al primer mundo, llevó a un núcleo de 30 multimillonarios a hacerse mucho más millonarios. Pero México no ingresó al primer mundo, por Dios. Lo que hizo Salinas fue ahondar las desigualdades entre una punta de la pirámide cada vez más reducida del ingreso, de los beneficios sociales, económicos y políticos y mediáticos, frente a una base creciente, cada vez más pauperizada, cada vez más empobrecida, sin oportunidades. No podemos explicar el fenómeno del crimen organizado, de la cantidad enorme de jóvenes, mujeres y hombres que se enrolan en el crimen organizado, si no tomamos en cuenta la falta de proyectos productivos, de oportunidades, de cierre de universidades. No lo hicieron porque sean viciosos, como dice la derecha, o porque les guste la mala vida, o porque quieran dinero fácil. Esto se fue gestando y fue el producto envenenado de esa mentira, de esa infodemia histórica de Carlos Salinas de Gortari, que era llevarnos al primer mundo. No nos llevó al primer mundo, casi nos bota al tercer mundo, porque estábamos medio en el segundo, cuando por sus maniobras, en diciembre de 1994, hubo una fuga masiva de capitales y en el 95 la economía de México se vino abajo, en un 8%. Hay que tener memoria, y hay que tener memoria también reciente para entender lo que hizo Calderón en el 2008-2009 con la crisis financiera mundial, y que además lo hizo no para frenar los efectos negativos de esa crisis económica mundial derivada de la caída de Lehman Brothers, sino para acelerar la entrega de los energéticos y de la energía eléctrica y de los recursos materiales y minerales más importantes del país. En fin, qué bueno que me hizo este comentario, porque me permitió hacer toda esta arenga. Gracias. Dice Paul Pellón, gracias al apoyo a las bases del consumo no se frenó. Así es. Dice que Alejandro Márquez dice que falta mucha información sobre todo, que la inflación es mundial y sin duda que en México estamos mejor que en otras partes. Ernesto Leaf dice, muy bien
gracias. ¿Cómo se siente representar este gobierno? Yo muy a gusto, pues me siento con mucha responsabilidad y creo que en estos comentarios domingueros también lo hago porque le tomo prestado tiempo al trabajo cotidiano de los medios públicos, que también es muy importante. Dice Félix Eduardo Rodríguez Santiago, ¿qué pasará con Lorenzo y Murayama? Bueno, ellos ya deberán saber. Samuel Villalobos desde Nesa nos manda saludos, desde Cuautitlán Izcalli, Fabiana Vera. Abraham León dice, saludos Senaro, Ecaterror te saluda, no hay motivo alguno para seguir manteniendo a los virreyes del INE. Con esto creo que nos podemos ir y cortar por este día la transmisión, dándoles un abrazo muy fuerte, deseándoles un bello inicio de mayo 2022, y que descansen y convivan rico este domingo. Gracias.